Hola, bienvenidos. El síndrome de colon irritable es un problema médico crónico que afecta el intestino grueso. La comida se mueve muy lentamente o muy rápido a través de los intestinos y a pesar de que no causa daños, causa incomodidad. Puedes aprender a controlar este problema y por ende, controlar la gravedad de sus síntomas, si haces cambios en tu dieta. Así como cada individuo es único, las dietas también lo son. Reconocer el síndrome de colon irritable. Antes de poder dar tratamiento para el síndrome de colon irritable, debes reconocer los síntomas y recibir un diagnóstico. Expertos explican que en los primeros estados, los síntomas pueden indicar que hay otro problema. Los síntomas incluyen dolor abdominal que se produce al menos durante 12 semanas del año con al menos 2 de estas 3 características. Alivio al evacuar, cambio en la frecuencia de las evacuaciones o cambio en la forma o apariencia de las deposiciones. Para que te diagnostiquen síndrome de colon irritable, debes tener otros síntomas como ganas incontrolables de evacuar, mocos en las deposiciones, hinchazón, o dificultad o incapacidad para tener una evacuación intestinal. Puedes determinar que tu síndrome de colon irritable está empeorando cuando experimentas síntomas luego de haber comido un plato abundante, bebido una bebida con cafeína, productos lácteos como leche chocolatada, trigo o centeno. Diario de alimentos. No puedes planificar qué platos comerás, sino hasta que sepas qué alimentos disparan o empeoran tus síntomas. Lleva un diario de comidas por 1 o 2 semanas. Escribe qué comidas fueron seguidas por síntomas y anota cuáles fueron los síntomas específicos. Observa si se desarrollan patrones, si te das cuenta que hay un alimento específico o comidas que intensifican la gravedad de tus síntomas, elimínalas de tu dieta, pero hazlo solamente cuando hayas experimentado los síntomas más de una vez. Algunos expertos explican que llevar una buena dieta para el síndrome de colon irritable depende de cada individuo. Cada persona reacciona de manera distinta a su dieta, por eso no hay una en particular que se pueda seguir. Tu meta. Es importante mantener una dieta saludable y equilibrada y al mismo tiempo evitar alimentos que empeoren tus síntomas. La fibra, a pesar de que es importante en tu dieta, puede generar problemas. Si ingieres demasiada fibra, puedes tener gases, aunque si comes la cantidad adecuada, alivia los síntomas de estreñimiento. Las frutas, vegetales y granos tienen mucha fibra. Especialistas indican que la cantidad recomendada de fibra es entre 20 y 35 gramos por día, pero que esto puede variar de persona a persona. Comienza comiendo una pequeña cantidad todos los días y ve aumentándola de manera gradual. Los productos lácteos también son esenciales. Contienen calcio y proteínas, pero no todas las personas los toleran. Puede ser útil consumir pequeñas cantidades de leche con otros alimentos. También puedes reemplazar el yogur por leche. Si eres intolerante a la lactosa, bebe leche deslactosada. Bebe más agua que otras bebidas y evita aquellas que tengan cafeína, como gaseosas, café y el té, ya que la cafeína empeora la diarrea. Menús simples. Estos alimentos son equilibrados y no muy irritantes. Es posible que tengas que reemplazar un alimento por otro del mismo grupo si te resulta particularmente irritante. En el desayuno se pueden consumir cereales con alto contenido de fibra y leche descremada. Si eres intolerante a la lactosa, elige productos deslactosados. Come banana junto con los cereales y bebe una taza de café o té descafeinado. Come un sándwich de pavo con pan integral para el almuerzo junto con una taza de yogur, zanahorias crudas y un vaso de agua. Para la cena, puedes comer carne magra como pollo o pescado con arroz o pasta integral, junto con una porción de vegetales. Si deseas más información, visita el enlace que está en la descripción. No olvides darle me gusta al video y suscribirte a nuestro canal. Hasta pronto.